débil. Sabemos, amados hermanos, que acá no le gusta lunar, pero gloria a Dios que nosotros estamos acá. Así que les voy a invitar que vaya conmigo a la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Continuando siempre con las parábolas de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Santo, aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24, lo vamos a estar leyendo. Palabra del Padre, el Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a orar. Padre, gracias Señor Jesús por tu amor y tu misericordia en esta mañana. Háblanos, Señor, conforme a tu palabra, Padre Santo. Y la gloria sea usted llevando esta palabra, Señor amado, donde está la necesidad, en el nombre de Jesús, que su palabra no regrese atrás vacía, que dé el fruto que tiene que dar. Palabra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Puede sentarse. Vamos a estar hablando, amados hermanos, de la parábola del trigo y de la cizaña. En la Biblia, el trigo tiene características físicas, como una planta que madura con tallo alto y las espigas de grano, y se cultiva en ciertas épocas del año. Simbólicamente representa la provisión de Dios, el sustento espiritual del creyente, la cosecha de alma y la diferencia entre los justos, que es el trigo, y los malvados, que es la cizaña. En la parábola de Jesús, su capacidad es de madurar y doblarse con carga de fruto. Eso simboliza, amados hermanos, una humildad y una madurez espiritual en el trigo. Si nosotros escudriñamos desde el Génesis, amados hermanos, el pueblo del Señor se alimentaba con el trigo. Entonces hoy vamos a ver a través de esta parábola qué significa esta parábola y qué fue lo que Jesús quiso decir. Características físicas y agrícolas del trigo. Primero, el trigo es maduro. Crece, hermanos, hasta alcanzar alturas considerables y su grano madura hasta verse dorado. Su cultivo se siembra después de las primeras lluvias otoñales allá en Palestina. Se cosecha también en primavera y en el verano. Se utiliza para hacer
a menudo se mezcla con cebada, se podría comer tostado o crudo y se usaba también para las ofrendas del Señor. Las características simbólicas y espirituales que tiene el trigo. Miren, el trigo en primer lugar es un sustento y un alimento espiritual. Simboliza el alimento espiritual de los creyentes. Reciben a través de su fe, el cual los nutre para crecer. Eso es el trigo. Eso se utiliza, amados hermanos, como un alimento espiritual. Ahora usted y yo somos ese trigo. Nosotros somos llamados a hacer ese alimento espiritual, a hacerlo de la manera de evangelizar, de hablar, de anunciar y alimentar a aquel que está necesitado. Porque muchas veces la gente no está necesitada de un plato de comida. Hay veces que la gente está necesitada de una palabra de aliento, una palabra que fortalezca su vida. Eso es el trigo. El trigo simboliza, hermano, lo que es justo, las personas justas, mas la cizaña representa a los malvados y a los injustos. La cizaña envenena y el trigo alimenta. Por eso es necesario nosotros entender esta parábola, que nosotros somos trigo, pero que también va a existir la cizaña, pero que Dios nos libre a nosotros de ser cizaña, sino que nosotros seamos ese trigo bueno, ese trigo que alimenta, ese trigo que colabora, no la cizaña que envenena, sino la cizaña que hace caer a los hijos del Señor. El trigo, amados hermanos, es la madurez espiritual en cada uno de nosotros. De la misma manera que el trigo crece, madura y dice que hasta se dobla un poco por el fruto, el peso de sus semillas que tiene. Amados hermanos, nosotros debemos de esa misma manera crecer como crece el trigo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo esta mañana acá. Por eso es necesario esta búsqueda, por eso es necesario todos los eventos que tenemos. Y este día en especial de ayuno, que estamos nosotros nutriéndonos, limpiando para que ese fruto, ese trigo crezca espiritualmente. Esa es la evidencia, amados hermanos, de la búsqueda espiritual, es el crecimiento. El trigo, hermanos, pasa por una transformación. El proceso de morir en la tierra para crecer y dar fruto es usado también por el apóstol Pablo cuando él nos enseña a nosotros que es necesario morir para que nosotros podamos dar ese fruto. Y eso es lo que pasa con la semilla. La semilla, para que dé fruto en la tierra, tiene que morir. Y eso es lo que nosotros hacemos diariamente, morir a nuestros deseos, morir a las cosas, de todo aquello que nos aleja y nos aparta del Señor. El trigo, amados hermanos, simboliza juicio y purificación. El acto de aventar o de zarandear el trigo para separar la paja convirtió en una imagen de la purificación y del juicio del Señor. Cuando usted ve que el trigo es pasado por un zarandeo, ahí se saca la basura, ahí se sacan las pajas y solamente va a quedar el puro trigo, la pura semilla. Y eso es lo que va a simbolizar en aquel tiempo. Ese día pronto viene, amados hermanos, donde se va a escoger y se va a zarandear el trigo, que fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Mediante la comunión, la oración y el estudio de la palabra del Señor, nosotros vamos a hacer ese trigo maduro espiritualmente. Ese trigo que va a dar fruto, ese trigo que no se va a quedar seco, sino que nos vamos a convertir en ese cristiano genuino, en ese cristiano que va a permanecer firme, en ese cristiano, amados hermanos, que no se deja desanimar por nada, ni se deja desalentar por nada, y no hay nada ni nadie que le va a quitar
quitar el gozo de su salvación. Que nos mantengamos nosotros firmes, hermanos, hasta ese momento. El trigo, amados hermanos, ¿quiénes las personas que tienen, hermanos, características de la persona que es trigo en la iglesia? En primer lugar es aquella persona que alienta, aquella persona que motiva, aquella persona que se esfuerza, aquella persona que de sus labios no va a salir una palabra de desaliento, sino que siempre va a haber una palabra de esperanza, de fe para los demás. Eso es el trigo. Que en vez, amados hermanos, que alguien venga a desanimarte, tú lo vas a animar a él. Que en vez que alguien venga con palabras de desaliento, tú vas a comenzar a alentar, a motivar a aquella persona que se quiere rendir, ya no se va a rendir. Aquella persona que viene con pensamientos de tristeza, de soledad, tu palabra, tu motivación, tu aliento va a permitir que esa persona no se rinda, sino que esa persona siga caminando. El trigo es aquella persona que ama a su prójimo a pesar de cualquier cosa. A pesar que el prójimo se nos haga difícil, a pesar que el prójimo no colabore, nosotros somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor encerró, amados hermanos, los mandamientos en dos. Cuando el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y es allí, amados hermanos, donde nosotros nos vamos a identificar que si somos trigo, cuando amamos a nuestro prójimo. Y el Señor lo lleva más allá, porque amarnos entre nosotros mismos es fácil. Amarnos entre nosotros que somos amigos, que nos colaboramos, que nos ayudamos, que no nos ofendemos, es fácil querernos. Pero el Señor lo lleva más allá. Amar también es amar a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen la guerra. Aún los enemigos son prójimos. Y a eso, hermanos, son los que cuesta amar. Y ahí es donde se ve la diferencia entre un verdadero trigo. Porque el trigo va a amar a aquel que le da bien, va a amar a aquel que no se le va a hacer difícil querer, hermano, aquel que le da bien, aquel que no le hace la guerra, aquel que no le hace la lucha, es fácil quererlo, aquel que paga bien con bien. Pero amar a aquel que nos hace la guerra, que hace tantas cosas, allí es donde se ve el amor de Cristo. Y entonces el trigo, amados hermanos, no solamente ama, sino que también perdona. Y esos son los frutos, amados hermanos. Esas son las características del buen trigo, que sabe perdonar. Que aunque van a haber personas que nunca se van a disculpar, que van a haber personas que nunca van a reconocer, sino que, amados hermanos, ellos están en su pensamiento, pero nosotros somos llamados a perdonar a esa persona, a perdonarlos, hermanos, así como Dios nos ha perdonado. Algo que debemos nosotros entender es que el perdón no es libertar a la otra persona. El perdón es libertarme yo. El perdón es para mí. El perdón es para sentirme bien con el Señor y que en mi corazón no haya ninguna raíz de amargura. Por eso el Señor siempre nos manda en su palabra en Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hay un corazón resentido, no habla lo que es correcto. Usted no se ha topado, hermano, con personas que están dañadas, que lo único que sale de su boca es resentimiento, ya no cree en nadie, ya no tiene esperanza en nadie, sino que de su corazón solamente habla amargura o habla del pasado. Es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, es que aquí, es que allá, es que aquí, es que allá. ¿Sabe que conocí desde que me convertí a Cristo? Conocí una persona, un matrimonio que por tremenda
camino. Y de vez en cuando yo me encuentro a esta persona ya tendrá, amados hermanos, quizás unos 15 años ya de haberse divorciado de su pareja. Pero si yo me la encuentro una vez por año, siempre de su boca sale hablando mal de su expareja, hablando con odio, con resentimiento, con culpa. No ha perdonado. Y aunque está en una iglesia, aunque puede ejercer un privilegio, hermano, no es trigo. Porque el trigo, hermano, alimenta y perdona. Por eso nosotros debemos tener bien cuidado que cualquier palabra no permita que llegue a su corazón. Y si tiene que perdonar, es necesario perdonar, porque eso es lo más lindo, hermano, ver a una persona que te dañó, que tú sabes que te lastimó, pero no verla con buenos ojos. Verle decir que en tu corazón no hay nada en contra de esa persona, eso es paz. Y a eso el Señor nos llama a perdonar. El trigo, una de sus características, hablando espiritualmente, es que es obediente a la palabra del Señor. No solamente, amados hermanos, a los hombres, sino a la palabra. A eso es lo que tenemos que ser nosotros, obedientes a lo que esta palabra dice, manda y enseña, que nosotros seamos obedientes, porque solamente los obedientes entrarán en el reino de los cielos. De la misma manera que el pueblo de Israel salió de Egipto y Moisés los llevaba a una tierra prometida, los desobedientes se quedaron muertos en el desierto y entró una nueva generación. Solamente 2 hombres que fueron obedientes entraron a la tierra prometida. Y eso es lo que Dios manda, que seamos obedientes, amados. A Dios usted no lo va a entender. A Dios no lo podemos entender sino solamente obedecer. Si nosotros le buscamos a la Biblia una lógica humana, se va a enloquecer. Si nosotros le buscamos a la Biblia fe, la vamos a entender, la obediencia. Y eso fue lo que Dios obró de principio a fin. Fue la desobediencia por la cual entró el pecado a este mundo, mas fue por la obediencia del Hijo de Dios hasta la muerte que entró la salvación y la vida eterna a nosotros. Vemos ahí el trigo y vemos también la cizaña. Cuando nosotros somos trigo, nuestra característica es servir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, y somos llamados a servir, porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Así que nosotros les hacemos la motivación, hermanos, les incitamos y les motivamos para este próximo año. Hermanos, que le sirvamos a Dios con gozo, con alegría, de principio a fin. Nosotros nos pongamos al servicio del Señor a la obra. El trigo, una de sus características espirituales es que evangeliza. Nosotros somos llamados, hermanos, a llevar la palabra del Señor como trigo que alimenta, como trigo que sustenta, hermano. El Señor nos hizo un llamado y una responsabilidad. Y si nosotros lo leemos bien en su palabra, amados hermanos, no dice para pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. No, es para todos nosotros. En Mateo 28:16 está la gran comisión. Algo que nosotros, amados, debemos hacer cada vez que se nos sea posible, cada vez que tengamos la oportunidad de tener un amigo alrededor nuestro, un familiar, o en las redes sociales poder mandar un mensaje de salvación. Dice su palabra: pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no solamente nos manda, sino que nos dio poder, autoridad, promesa que Él va a estar con nosotros. Así que no cesemos, amados hermanos, de nosotros anunciar la grandeza del Señor. Como decía nuestro hermano al principio, no se avergüence el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Que en el trabajo nos conozcan por ser cristianos, por ser buen trigo, por ser que damos ejemplo de buenos creyentes. El que es trigo, una de sus características es que sabe caminar la milla extra. Esa milla extra que ocupa esfuerzo, esa milla extra que necesita voluntad propia, esa milla extra que necesita avanzar. Porque muchos de nosotros podemos hacer una cosa, pero hay otras cosas que necesitan un esfuerzo extra. Y eso es lo que Dios quiere, bueno, que demos la milla extra. Yo no sé si este año 2025 usted dio la milla. Y si no ha dado la milla extra, le invito a este próximo año que demos esa milla extra. Eso que no hemos hecho este año, eso que no hemos podido vencer este año, lo podamos nosotros hacer eso extra, eso que produce un esfuerzo más, eso que produce, amados hermanos, un sacrificio más. Eso debemos nosotros hacer, caminar la milla extra. Pero sobre todas estas cosas, Iglesia de Jesucristo, lo que tiene que ser manifiesto en una persona que es trigo, es que esta persona tiene que tener los frutos del Espíritu Santo. Todos nosotros, amados hermanos, debemos de dar los frutos del Espíritu Santo. Eso es trigo. Allí no hay cambio. Allí no hay, amados hermanos, nada de engaño, no hay nada. Bendito sea el Señor. En Gálatas 5, 22 y 23 dice así: mas el fruto, no dice los, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense, contra aquellas personas que tienen los frutos del Espíritu Santo, no hay ley que lo va a condenar. No hay nada, amados hermanos, la ley no le aplica a usted, hermano. ¿Por qué? Porque hay frutos, hay evidencia, está establecido que usted por dentro y por fuera está el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en estas ramas. Miren, nosotros vemos cuando Jesús se le acercó a aquel joven rico y le dijo a Jesús: ¿qué necesito para ser salvo? Jesús le dice: guarda todos los mandamientos. Y él con certeza y seguridad le dijo a Jesús: todos los mandamientos he guardado hasta el día de hoy. ¿Qué más me falta? Las dos preguntas que ese joven hace son las dos preguntas más importantes que nosotros debemos hacerla a diario, a los amigos. Cuando le dice qué necesito para tener la vida eterna, y cuando Jesús le dice, y él le responde, ¿qué más me falta? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho al Señor: Señor, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta entregar? ¿Qué más me falta hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, cuando Jesús escucha lo que le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces este joven se entristeció, hermanos, y se fue. Para él fue fácil guardar los mandamientos, pero en su corazón todavía estaban las riquezas, todavía estaba lo que es él, lo terrenal, amados hermanos, y no quiso entregar. Imagínense, amados hermanos, decir:
todo lo que a mí me ha costado, todo lo que yo te he logrado y entregarse a la gente que ni conozco, que tal vez ni se lo merece, y eso le quitó el gozo. O sea que de nada le sirvió lo que le ha hecho, porque le hacían falta una sola cosa. Y entre lo que él decía, amados hermanos, que había guardado los mandamientos, estaba en amar a su prójimo. Entonces no amaba a su prójimo. Entonces los frutos, el amor, un amor que se manifiesta en la disposición de ayudar y servir a los demás, en un amor incondicional. No es un amor, si usted me ayuda, yo le ayudo. Si usted me da, yo le doy. No, un amor incondicional. Amar a una persona, amar, amados hermanos, a aquel que no nos quiere, aquel que nos aborrece. Ese es el amor verdadero. Es como el amor de los padres con los hijos. Que los hijos pueden ser muy maleantes, muy desobedientes, muy irrespetuosos, pero cuando usted le pide un plato de comida, usted no se lo va a negar. Eso es amor. Eso es amor, amados hermanos, que se nos olvida lo que nos dijeron, el daño que nos hicieron, pero nosotros siempre estamos ahí dispuestos a dar. Ese es el amor que Dios quiere, el gozo. ¿Qué es el gozo, hermanos? Es una alegría que sobrevive, hermanos, a través de las dificultades. El fruto del gozo es que a usted nada le va a quitar el gozo. Nada le va a quitar alegría ni a la casa del Señor. Nada le va a quitar el gozo de servir al Señor. Aunque van a venir momentos difíciles, momentos que por un momento vamos a llorar, por un momento vamos a querer rendirnos, pero el fruto del gozo es el que nos motiva. Alegrarnos. Amado, ¿cuántas veces usted ha venido aquí a la iglesia empruebado, en luchas y batallas, pero usted en ese momento de alabanza se olvida de todo y comienza a adorar al Señor con alegría, con gozo? Ese es un fruto, hermano, que usted siempre da con gozo. Ahora, si usted todo el tiempo anda amargado, hermanos, necesitamos el fruto del gozo. ¿Y cómo se obtienen los frutos? A través de la entrega, a través del sometimiento y la búsqueda de su palabra en la presencia del Señor. Es allí, hermano, donde vamos a encontrar nosotros los frutos. La paz. ¿Qué es la paz? Es una tranquilidad interior que se tiene a pesar de las circunstancias extremas. Que nosotros tengamos paz y tranquilidad. Como ahí está esta alabanza famosa, paz en medio de la tormenta, tranquilidad. Que mire Jesús cuando se levantó aquella tormenta en aquel mar, los discípulos estaban, hermanos, que ya se morían del susto, mas Jesús dormía, porque tiene paz. Hay gente, amados hermanos, que por eso no duerme, porque no tiene paz. Está empleitado con mundo y reimundo. Está endeudado hasta la cabeza. Está emproblemado con los familiares, con la pareja, con los hijos. Hermano, eso no le quita la paz. Le quita esa paz, hermano. Pero nosotros no podemos permitir, amado, que nada nos quite esa paz, esa tranquilidad. Y ese es un fruto que nosotros debemos pedir al Señor. La paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las adversidades sin desesperarse. Si usted se ha fijado cuando usted va a pasar consulta, ¿qué es usted? Un paciente. ¿Por qué es un paciente? Porque tiene que sentarse y esperar hasta la hora que usted lo van a atender. De ahí viene, hermano, la paciencia. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Como dijo el rey David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo la desesperación. Esperar con paciencia. La impaciencia desespera y la gente desesperada e impaciente siempre va a cometer errores. Siempre va a querer, amados hermanos, hacer las cosas a la carrera, a la ligera, y las cosas así nunca van a funcionar. Todo paso, toda decisión, toda espera tiene que ser con paciencia,
con esa paciencia de saber esperar el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro, sino esperar. Por impaciente Abraham se adelantó, por impaciente el rey Saúl perdió el reinado, por impacientes, amados hermanos, hemos cometido muchos errores por no saber esperar el tiempo de Dios. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es la disposición de hacer el bien a los demás. Es la regla de oro de Jesús. Que nosotros, hermanos, le hagamos a aquella persona lo que nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros. Tratar a las personas como nos gustaría a nosotros que nos trataran. Por eso en los trabajos, en la familia, nosotros debemos poner este fruto. Trate a las personas como le gustaría a usted que la tratara. Igual con las parejas, trate a su pareja como le gustaría a usted que lo tratara, con respeto, con misericordia, con amor. Eso es benignidad, bondad. Bondad es el deseo de que el otro esté bien. Eso es bondad, hermanos. Que nosotros nos preocupemos que el otro, el prójimo, esté bien. Poder ayudar cuando podamos, poder ser de bendición. El fruto de la fe, que es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Necesitamos el fruto. Imagínense, hermano, con el fruto de la fe, usted va a tener esperanza. Con la fe, amados hermanos, sabremos esperar y creer que lo imposible se hará posible a través de la fe. Que no hay enfermedad, no hay problema, no hay dificultad que a nosotros nos vaya a derribar. Necesitamos esa fe de creerle a Dios, hermano, creerle, tener esa convicción, tener esa certeza, amados hermanos. Eso es convicción, es en la fe. Mansedumbre. El fruto de la mansedumbre es la aceptación serena en los procesos. Es la ausencia del resentimiento y de la impaciencia. Mansedumbre es aquella persona mansa, es aquella persona, amados hermanos, que sabe cómo hablar, cuándo hablar y qué manera hablar. Que nada le saque el viejo ni la vieja mujer, sino que seamos mansos y humildes de corazón. Jesús lo dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que no lo conozcan a usted por colérico, que no lo conozcan a usted, amados hermanos, por impaciente, que no lo conozcan a usted, como dice el hermano mecha corta, que rápido se enciende, rápido busca problemas, rápido busca, no le pueden decir nada, que se enciende la llama, amados hermanos, que todo lo toma a mal. Que todo lo que le dice lo toma a mal, que es contra mí, que es por mí. No, ser manso es aceptar, hermanos, con serenidad las cosas que suceden y poder nosotros ser entendidos. Templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es el dominio propio, es el control de los impulsos y los deseos. Eso es la templanza. Dominio propio. Si nosotros sabemos, hermano, activar en nosotros el dominio propio, hermano, vamos a ser victoriosos. Aquel que se sabe dominar a sí mismo y de su palabra puede vencer una ciudad completa. En nosotros, ese dominio propio, ese dominio a mis deseos, a mis pensamientos, a mis carnalidades, saber dominar esas emociones impulsivas, hermanos, y concentrarnos en el propósito de Dios. Que cuando venga el tentador, cuando
cuando vengan las acechanzas, usted tenga dominio propio. Necesitamos la templanza al hablar, necesitamos la templanza al cuidarnos incluso físicamente, necesitamos el dominio propio en todas las áreas, sea de matrimonio, sea en el trabajo, sea con los hijos, hermanos. Sin dominio propio nos vamos a descontrolar. Y una persona descontrolada, hermano, incendia toda una ciudad. Una persona sin control, hermano, puede hacer grandes estragos. ¿Cuántas personas, cuántos matrimonios, hermano, cuántos hombres hay viudos y viudas, hermano, incluso hijos muertos por una gente descontrolada? Una gente que no supo controlar su ira y en un impulso golpeó, mató. Si ustedes no han visto el caso que ha pasado recientemente de dos personas que iban peleando de carro en carro, diciéndose un montón de cosas, hermano, diciéndose aquí, hermano, si uno de ellos hubiese tenido la templanza y el dominio propio de controlarse y no caer ante las provocaciones de las personas, se hubiese evitado esa gran tragedia. Hermano, la otra persona se alteró, sacó su arma y le disparó al otro carro. Y esa persona no se fijó que en la parte de atrás había un niño. Cuando ese hombre se baja de los carros, hermano, el papá, si usted ve, es unos gritos, hermano, incontrolables, el dolor, diciéndole a esta persona: mataste a mi hijo mi hijo está muerto. Y él se defiende y dice: yo no sabía que había un niño. Él se entregó, ya está siendo juzgado por las autoridades. Pero vea, hermano, lo que provoca cuando no hay templanza, cuando no hay por irse peleando en una carretera. ¿Qué necesidad, hermanos? ¿Cuántas personas, hermanos, que manejan son iracundos, hermanos? Les falta ese dominio, solo porque les pasa en el frente, ya quieren ir, hermano, pelear, ya quieren ir y decirle, le bajan el vidrio. ¿Cuántas cosas pasan así por esa falta de control? ¿Cuántos hijos, amados hermanos, marcados físicamente? Porque cuando nosotros corregimos a los hijos, hermanos, cuando nuestros padres, hermanos, no tenían dominio propio, agarraban ese cincho, la cuerda de la plancha y le daban a uno sin misericordia, sin control. Si le sacaba sangre o no le sacaba sangre, amados hermanos, ellos no reaccionaban. Se sacaban toda la ira, golpe tras golpe. Por eso el Señor en su palabra a nosotros, los padres, nos manda a castigar a nuestros hijos con vara, pero también con amor. Cuando nosotros no tenemos dominio propio, pasan todas estas cosas. Un pequeño pleito, se puede hacer grandes cosas. Por un pequeño pleito, amados hermanos, hay divorcio. Por un pequeño pleito, amados hermanos, hace un año mire un caso también ahí en la noticia, que una pareja estaban celebrando, a medianoche se les metió el diablo y comenzaron a discutir. Alguien provocó a alguien, hermano, y eso se descontroló. El hombre empujó a la esposa y según no la empujó violentamente, pero se golpeó contra la pared y hasta ahí llegó. No fue según un golpe tan extremo de llevarle a la muerte, pero ese día le tocaba. ¿Por qué? Por esa falta de control. Entonces necesitamos la templanza. Y conociendo ahora el fruto del Espíritu Santo, que son todos estos, eso es el trigo, hermano. Y eso es lo que nosotros estar buscando todos los días. Es necesario anhelar los dones para la edificación de la iglesia. Pero lo que va a identificar a un cristiano verdadero no van a ser los dones, van a ser los frutos. Porque usted va a conocer mucha gente en el Evangelio que tiene los dones, don de sanidad, don de profecía, don de milagro. Pero cuando usted lo ve en lo cotidiano como esposo o como esposa, le falta amor, le falta mansedumbre, le falta templanza con la pareja. Son muy buenos en los dones, pero carecen de los frutos. Entonces, antes de nosotros anhelar
anhelemos los frutos. Ahora bien, ¿qué es la cizaña? Ya conocimos el trigo, que crece, que se extiende, que es la cizaña. La cizaña, amados hermanos, se parece mucho al trigo, pero no es igual. Pero se parece y se puede confundir. Dado que Jesús afirma en este pasaje que no tiene intención de arrancar los falsos creyentes de lo genuino, un subtítulo apropiado para este estudio bíblico podría ser cómo combatir la cizaña. Esta observación en sí misma es una enseñanza importante, saber nosotros entender y reconocer la cizaña. Saber, amados hermanos, como obra, como opera, que no todo lo que brilla es oro. La cizaña es una mezcla común en el bioma palestino. Prácticamente es, hermano, se parece al trigo, pero su sabor es muy diferente. A diferencia del trigo, la cizaña resulta asfixiante, es amarga y es incomestible. El uso que Jesús hizo de esta parábola es, hermano, a que nosotros podamos diferenciar entre el trigo y la cizaña, que no nos dejemos nosotros engañar, especialmente ahora que estamos en los días finales. No nos dejemos nosotros engañar. La cizaña, repito nuevamente, es asfixiante, es amarga, es incomestible. La cizaña envenena, la cizaña no ayuda. Pero Jesús, hermano, cuando Él muestra esta parábola y aquellos siervos le dicen que cómo permitió que habiendo buen fruto, y note esto, mi hermano, note esto, es importante que a mí me llamó la atención y es cuando debemos de estar alerta. Dice en el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo aparece la cizaña? Cuando usted está dando fruto, cuando usted comienza a caminar, cuando usted se comienza a evidenciar que usted está haciendo algo por el Señor, cuando usted está manifestando, ya se ve fruto, entonces comienza también a botar la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Allí el Señor debe establecer, hermano, en este ejemplo para cada uno de nosotros, qué es lo que hace la cizaña. Como la cizaña, amados hermanos, es algo que no es que nosotros, sino es que el enemigo la siembra en la iglesia. Y esto usted lo va a ver, hermano, cuando la iglesia va en crecimiento. Cuando la iglesia, amados hermanos, se está formando. Cuando la iglesia es allí donde aparece esa cizaña. Y el Señor no permitió que la cizaña fuera arrancada. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña también se puede ir el buen trigo. Entonces, el propósito de esta parábola, ¿qué es? Que nosotros podamos entender y comprender que es cizaña, que es trigo, pero que nosotros, Dios nos libre de ser la cizaña, que Dios nos libre a nosotros de ser tropiezo, que nosotros esperemos ese día. Y ese día va a llegar, hermano, ese día que va a ser arrancado va a llegar. La cizaña, amados hermanos, se camuflaja como creyente. La cizaña es solamente apariencia, que es un creyente, pero en él no hay fruto. La cizaña solamente quiere quedar bien con el hombre, mas no quiere quedar bien con el Señor. Veamos en el libro de los Hechos. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5.
Gloria sea el Señor Jesús. Aleluya. Hechos capítulo 5 dice: por cierto, un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una era y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así opera la cizaña, como operó en esta pareja, en Ananías y Zafira. Había un siervo que había donado, había vendido sus terrenos y los dio a los apóstoles. Entonces, viendo a Ananías lo que hicieron los demás, él también lo quiso hacer. Nunca haga algo porque ve a algún hermano hacerlo. Siempre que usted quiera hacer algo por la iglesia, algo por la obra del Señor, hágalo de corazón. Nunca, hermano, para que lo vea. Como fulano vendió la heredad, yo también puedo y también yo voy a aportar. No, hágalo de corazón. El problema de Ananías y Zafira fue ese, hermano, que ellos se comprometieron con el Espíritu Santo. No fue ni con Pedro, fue con el Espíritu Santo. Vamos a vender la heredad y tanto será para los apóstoles, para el ministerio, y tanto será para nosotros. Pero claramente está establecido cuando dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Porque siempre, hermano, sea como le digo, aun cuando usted tiene un sentir de hacer algo por alguien, o de bendecir a alguien, o de ayudar a alguien, de aportar a la iglesia, siempre va a venir esa semilla a querer robar esa intención, ese deseo, a quererle robar. No, ¿y por qué lo vas a hacer si tiene? ¿Por qué le vas a dar si es que tiene? ¿Por qué vas a hacer si comienzan los peros? Es la cizaña trabajando. Ananías y Zafira estaban bien en la iglesia, eran creyentes, estaban allí en la iglesia, pero permitieron que Satanás llenara su corazón. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, no nos podemos nosotros permitir, hermanos, que Satanás llegue a nosotros a dañar y a poner en discordia, a poner, hermanos, en contra, o peor de las cosas, a poner duda en los creyentes. Él va a trabajar, hermanos, la cizaña trabaja. Va a trabajar, hermano, a ponerle duda, e incluso hasta dudar de su fe. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien creer? ¿Está bien congregarme? ¿Está bien diezmar? ¿Está bien ofrendar? ¿Está bien servir? Comienza a meter esa duda. Pero cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, como tenían estos hombres, toda duda se va. Y llega la verdad, y llega la claridad a los hijos del Señor. Que la cizaña, la evidencia de la cizaña, amados hermanos, es que no hay obediencia. Que ellos pueden estar en la iglesia, pero usted no los va a ver sirviendo ni obedeciendo, sino que siempre van a tener su pensamiento: es que yo pienso esto, yo creo esto, a mí me dijeron esto, es que mi papá siempre decía, es que mis abuelos siempre decían, y se mantienen en su yo y no dejan crecer, sino que solamente, amados hermanos, están viviendo un momento de apariencia, hermano, un momento de aparentar, con solo una vez ir a la iglesia, llenando una conciencia. Pero esto no es de conciencias, hermanos. Esto es, amados hermanos, de gente que de verdad quiera hacer la obra del Señor. La cizaña siempre se va a conocer. ¿Por qué? Porque la cizaña nunca va a hablar lo real.
La cizaña siempre va a hablar mentiras. La cizaña siempre va a querer poner discordia. Y es allí donde nosotros debemos estar alertas, hermanos. Es ahí donde nosotros debemos estar alertas, hermanos, en el Espíritu. Que nosotros podamos entender lo que el Señor nos dice. Mire, en Gálatas 5:19 enumera allí muchas de las características de la cizaña. Vamos a ir a Gálatas 5:19. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gálatas 5:19. Aquí nosotros podemos ver las características y cómo son, hermanos, las manifestaciones de las obras de las personas que son esa cizaña. Dice su palabra. Y manifiestas, o sea que están a la luz, que no se esconden. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que el Señor, hermano, nos dice en su palabra. Esas son las evidencias, esas son las manifestaciones de la gente que es cizaña. Que esas son sus obras, es manifiesto, hermano. Una las esconde, otra no las esconde, simplemente viven su vida como ellos piensan, hermano. Pero nosotros entendemos claramente que por sus frutos los conocerán. Si nos vamos nosotros, amados hermanos, más adelante, en el verso 24, allí mismo 5:24, dice: pero los que son de Cristo, o sea, los que son trigo verdadero, lo que es real y verdadero, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, pasiones y deseos. Crucificar la carne. Y eso es lo que debemos hacer todos los días, hermanos. Hoy, esta mañana, estamos crucificando esta carne. Desde temprano la levantamos, desde temprano ha aguantado frío, desde temprano ha aguantado hambre, hermano, crucificando esta carne que sufra. Y es la única manera que nosotros vamos a poder mantenernos como trigo. Si vivimos por el Espíritu, dice el 25, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Eso es lo que el Señor dice, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, en otras palabras más claras, si decimos que somos creyentes, seamos creyentes. Si decimos que somos hijos de Dios, comportémonos como hijos de Dios. Comportémonos como hijos llamados de verdad, que demos ese buen testimonio. Y para ir terminando con la parábola, bendito sea el nombre del Señor, debemos nosotros, amados hermanos, entender. Cuando aquellos siervos, hermanos, le dicen: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recogerlo primero, la cizaña, atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Ahora vámonos a la explicación que Jesús mismo da, ahí mismo en su versículo 36. Jesús explica esta parábola diciendo: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de ¿quién? Del mal. Entonces, hermano, Jesús les explica claramente a sus discípulos: la buena semilla es el buen trigo, es la buena tierra. Y la nosotros son los hijos del Señor, mas las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, la palabra está bien clara, pero donde nosotros debemos tener ese cuidado es que Jesús lo dijo: tienen que crecer juntos. Y es allí donde hay mucho tropiezo. Cuando la persona pone la mirada en el hermano, cuando la persona pone la mirada, lo que a usted y a mí nos corresponde, en primer lugar, no contaminarnos, no dejarnos engañar y orar por las personas, amados. No señalar, condenar, juzgar, sino que nosotros podamos ser el ejemplo. Y Dios quiera que las cizañas se conviertan en trigo, y que recuerden esta mañana y que nunca se le olvide que la cizaña aparecerá cuando usted está dando fruto, cuando usted está sirviendo a la iglesia y se está dando a conocer su esfuerzo, se está dando a conocer lo que usted está haciendo. Entonces aparecerá la cizaña. Y yo lo he vivido en estos 20 años en el Evangelio, que se aparece siempre gente sin oficio y sin beneficio, amados hermanos. En la iglesia siempre, hermanos, por la misericordia, hemos estado ocupados con mi esposo trabajando en diferentes áreas desde que nos convertimos. Y una de esas ha sido la limpieza de la iglesia, otra ha sido el protemplo. Soy mala para cocinar, no tengo buen sazón, pero lo único bueno que me sale para el protemplo son las pupusas. Eso me sale, lo aprendí en el Evangelio, lo aprendí haciendo protemplo en la iglesia, andaba de mente allí con mi prima, allá aprendí a hacer pupusas, hermano. Pero siempre va a llegar esa persona. Hubo un tiempo que, hermanos, que en la iglesia no había quien, y como estaba en el ministerio de los jóvenes, hermano, me tocaba solo a mí hacer las pupusas, solo a mí trabajar, y siempre llegaba aquella persona: hermano, y solo usted lo está haciendo. Ay, hermana, pobrecita de usted quemando y las hermanas allá haciendo nada. Siempre, hermano. Por eso usted tiene que prestarle que usted no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para el Señor. Siempre llegaba y solo usted limpia la iglesia. Ay, que la gente, cómo se aprovechan de usted los pastores. Qué pastores más abusivos, ha habido tanta gente. ¿Y por qué solo usted? Es que el Señor lo pone, no lo hago para el Señor, ellos tienen su compromiso. Y la palabra dice, el apóstol Pedro, cuando escoge a los diáconos, él claramente le dice a la iglesia: no podemos nosotros de dejar de predicar la palabra y encargarnos de estas cosas. Por eso escogieron a los diáconos, para que atendieran las necesidades de los huérfanos de la vida. Eso lo decía yo a los hermanos que me decían: no, los pastores tienen su responsabilidad, que es cuidar el rebaño, que es predicar, que es enseñar. Pero para mí este es mi privilegio. Y siempre va a llegar, hermano. Ay, siempre la pobrecita de usted. Pobrecito de usted, hermano, se está
están aprovechando de usted siempre. Pero cuando usted entiende, hermanos, que es cizaña y que es trigo, usted no se va a desalentar y lo va a seguir haciendo para la obra del Señor. Que esta parábola y esta palabra, hermano, usted lo marque desde ya y entienda que en el servicio del Señor, cuando usted comience a dar fruto, va a llegar ese mentiroso. Va a llegar. Así como le llegó a Ananías y Zafira, que llenó su corazón de mentiras y engañaron al Espíritu, bueno, engañaron a los apóstoles, hermano, así va a querer engañarlo a usted y a mí. Entonces, por eso el Señor claramente, hermano, dice, tienen que estar juntos, pero se tiene que ver la diferencia. Se ven iguales el trigo y la cizaña, pero no son iguales. Y con esto termino. Recordemos lo que dijo Jesús. Jesús lo dejó establecido en Mateo 7:16, cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿No puede el hombre bueno dar malos frutos? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué vemos ahí? Los que reclamaban, ¿qué tenían? Dones. No había fruto. Lo que había eran dones. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre. Por eso no se deje deslumbrar. Busquemos frutos, hermano. Busquemos frutos. Entonces, hermano, por eso en aquel día va a haber sorpresas. Cuando se llegue el día de la siega, que es cuando Dios va a recoger, hermano, la cizaña por un lado y el trigo, ahí va a ser el lloro. Ahí se va a decir: pero si no era aquel que hacía esto, que hacía milagros, que resucitaba, que hacía esto. Y el Señor va a decir: no los conozco. A quienes conoce a sus hijos, a quienes conocen al trigo. Entonces, amados hermanos, damos gloria a Dios por esta palabra. Que sea el Señor Jesús guiándonos, hermanos, guiándonos en cada momento, hermanos. Disfrutar la palabra, disfrutar, amados hermanos, lo que estamos haciendo. Y vuelvo a repetir y recalcar: cuando usted comience a dar frutos, acuérdese de esta parábola. Acuérdese de este mensaje, que va a llegar a querer ponerle cizaña, incluso hasta los hijos, hasta los esposos o las esposas. Comienza: ay, que no te valora, que no te quiere, no te entiende, y cosas así. Póngase de pie esta mañana. Gloria sea al Señor Jesús. Damos alabanzas al que vive, al que reina, al que permanece para siempre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gracias, Padre eterno en la gloria. Gracias, Dios amado. Bendecimos su nombre, adoramos su nombre en esta mañana. Aleluya. Gloria sea